Mire usted, si está escuchando esto es porque ya es demasiado tarde. Porque ese maldito ser ya encontró la forma de salir. Yo no lo pude evitar. Y lo que le voy a contar no es ningún cuento, es una advertencia. Es la historia de cómo fuimos desapareciendo, uno por uno, los niños primero, y al final, hasta mi chilindrina. Todo empezó con el barril. El condenado barril del Chavo. Siempre pensé que era un simple escondite. Pero ahora creo que era una entrada. Una especie de portal. Porque ahí fue donde se escuchó por primera vez esa voz. Esa risa seca. No era el Chavo. No era ningún niño. Era algo más. Algo que se burlaba desde el otro lado de la realidad. Yo salí esa noche, ya tarde. La chilindrina dormía. Me senté a fumar mi último cigarro y escuché ese sonido, como de uñas raspando la madera desde dentro del barril. Me acerqué y llamé. Chavo. ¿Otra vez te escondiste ahí? Pero no hubo respuesta. Solo silencio. Un silencio tan espeso que me dolieron los oídos. Hasta que escuché esa voz, infantil, pero hueca. Don Ramón, ya me encontró. El primero en desaparecer fue el Chavo. Fue una tarde tranquila. Kiko y la Popis jugaban a la pelota. El Chavo reía, corriendo con su torta de jamón, cuando la pelota se fue hacia el barril. El Chavo fue por ella, y nunca volvió. Nadie lo vio entrar. Nadie lo vio salir. Solo escuchamos un golpe seco, y el patio se quedó en silencio. La pelota apareció después, ensangrentada. Kiko fue el siguiente. Lo vi con mis propios ojos. Lloraba por su amigo. Decía que el Chavo le hablaba por las noches, desde los muros. Que lo llamaba. Y una madrugada, salí al patio al escuchar ruidos, y vi a Kiko parado frente al barril. Lo llamé, pero no volteó. Solo alzó los brazos, como si alguien enorme lo abrazara, y luego desapareció, absorbido por la sombra del pasillo. Solo quedó su gorra, flotando. Después la Popis dejó de hablar. Y el ñoño, se quedó tieso mirando una esquina del patio, hasta que un día, simplemente, dejó de parpadear. Como si alguien le hubiera apagado el alma. A doña Florinda la encontré rezando en su casa, con marcas de garras en las paredes. Me miró y me dijo. Nos está llevando. Es alto. No tiene cara. Viene por los que están solos. Esa misma noche, su casa amaneció vacía. La chilindrina, Dios mío. Mi niña empezó a comportarse raro. Escribía nombres en la pared. Chavo, Kiko, ñoño, y el último era el suyo. Me rogaba que nos fuéramos. Me decía que el hombre alto venía por ella. Yo no le creí, hasta que vi su sombra reflejada en la pared de la cocina. Alta, larga, como si tuviera tentáculos. La protegí como pude. Dormíamos juntos, velas encendidas, la Biblia abierta. Pero no sirvió. Una noche, me quedé dormido. Solo unos segundos. Y cuando desperté, la puerta estaba abierta. Corrí al patio, y ahí estaba ella. De pie. Frente al barril. Llorando. Papá, me llamó por mi nombre, el verdadero. Dice que tú ya no me puedes proteger, corrí. La tomé del brazo. Pero sentía algo frío, viscoso, arrastrándola hacia atrás. Algo invisible, con fuerza inhumana. Grité. Luché. Lloré. Pero me la quitó. Mi niña se desvaneció, como si se hubiera deshecho en el aire. Solo quedó su vestido, empapado, en el suelo. Desde que vi a ese hombre, alto, flaco, sin cara, parado al fondo del pasillo, no volví a dormir igual. Ni yo, ni nadie en la vecindad. Pero no era solo miedo. Era algo más. Era como si algo nos estuviera mirando, desde arriba. Una mañana, la chilindrina me despertó llorando. Me decía que había soñado con el Chavo. Que lo veía parado en la azotea, con los brazos colgando, los ojos completamente blancos, sin moverse, con la cabeza inclinada como si escuchara una voz que nadie más oía. Papá, me dijo que ya viene. ¿Quién viene? Le pregunté. Él. El que no tiene cara. Y mire usted, la chilindrina siempre fue bien despierta, bien viva. Pero en ese momento, tenía los ojos perdidos. Como si todavía estuviera medio atrapada en el sueño. Y lo peor no fue eso.
Lo peor fue que la camisa de dormir estaba manchada de tierra. Tierra negra, húmeda, como la del patio. Como si se hubiera levantado dormida y salido allá afuera, sin abrir la puerta. Yo no sabía qué hacer. Ya no me bastaba con decir Chilindrina, no andes inventando cosas. O echarle la culpa a los programas de miedo. Esto ya se sentía real. Como si una presencia estuviera creciendo entre nosotros, alimentándose de las risas, de los juegos, de la inocencia misma de los niños. Esa misma tarde me acerqué al chavo. Lo encontré solo, sentado en su barril, pero ya no jugaba. Solo estaba ahí, quieto, con la mirada clavada en el suelo. ¿Qué pasa, chavito? Me miró. O mejor dicho, me miró diferente. Como si no me reconociera. Don Ramón. Sí, hijo. ¿Usted cree que los árboles tienen ojos? No supe qué decir. Me quedé pasmado. ¿Cómo? Es que, a veces cuando estoy en el patio, siento que hay un árbol muy alto, con brazos largos, que me está mirando. Pero no hay ningún árbol ahí, ¿verdad? Me arrodillé frente a él. Le toqué el hombro. No, chavito, no hay ningún árbol. Y entonces me respondió. Es que él se esconde cuando usted mira. Esa noche llovió. Pero no era una lluvia normal. Era una lluvia gris, pesada, espesa. Como si el cielo escupiera agua estancada. La vecindad olía a mojo, a encierro, a muerte lenta. Y los niños, no salieron a jugar. Ni Ñoño, ni la Popis, ni siquiera Kiko. Doña Florinda se pasó el día encerrada con cortinas tapando las ventanas, y el profesor Girafales no apareció. Nadie. Solo yo, y los susurros. Susurros que venían del techo. Salí en la madrugada. Me costó, pero lo hice. Algo me jalaba hacia afuera, hacia el patio. Era como si una voz suave, muy lejana, dijera mi nombre. Ramón. Ramón, subí las escaleras que dan a la azotea. El aire estaba más frío de lo normal. Mucho más frío. Y allá arriba, vi algo que me quitó el aliento. El chavo, parado en el borde del techo, descalzo, los brazos colgando, la mirada al frente, sin parpadear. Y detrás de él, una sombra enorme, como una silueta negra que flotaba sobre la vecindad. No tenía rostro. No tenía forma clara. Solo una presencia, inmensa. Como si la noche misma lo estuviera tragando. Corrí hacia él. Grité su nombre. Chavo. Pero el chavo no se movía. Solo dijo. No te preocupes, don Ramón, yo ya le pertenezco. Y entonces, se desvaneció. Sí, desapareció frente a mis ojos. Como si nunca hubiera estado ahí. Buscamos al chavo por días. Nadie lo encontró. Ni la policía, ni los vecinos, ni los gritos de la Chilindrina llamándolo con lágrimas en los ojos. Solo quedó su barril, vacío. Y dentro de él, grabado con algo afilado, estaba escrito. Él sube por los sueños, baja por las paredes. Y vive donde nadie mira. Desde entonces, algo quedó abierto en la vecindad. Las paredes comenzaron a agrietarse en lugares donde no había humedad. Las sombras ya no se movían como antes. Y de vez en cuando, en la madrugada, alguien toca mi puerta. 3 golpes, lentos, secos. Y al asomarme, no hay nadie. Solo una marca en la pared. Una figura alargada, como una mano estirada con dedos infinitos. Yo no sé por qué está pasando esto. No sé qué quiere ese ser. Pero creo que viene por los niños. Y si el chavo fue el primero. Los demás no tardan. Yo no quería creerlo. De verdad que no. Pero después de lo que pasó con el chavo, ya no queda duda. Hay algo en ese barril. Algo que no es normal. Algo que devora. La Chilindrina ya no es la misma. Desde que el chavo desapareció, ella no para de dibujar. Dibuja en todas partes. En las paredes, en los cuadernos, en las hojas que encuentra tiradas. Pero no son dibujos normales. Son figuras largas, oscuras, sin rostro. Figuras con brazos que se estiran más allá de lo posible. Y ojos. Muchos ojos que miran desde la oscuridad. Papi, me dijo un día, mientras dibujaba una mano con dedos muy delgados, ¿tú crees que ese hombre pueda vernos a través de estos ojos? Yo no supe qué decir.
Una noche, cuando ya no aguantaba más la ansiedad, me acerqué al barril del chavo. Pensé en buscar alguna pista. Algún objeto. Algo que me ayudara a entender qué diablos estaba pasando. Al tocar el barril sentí un frío que me recorrió hasta los huesos. Una vibración extraña. Como si algo respirara dentro. Y entonces lo vi. Una grieta pequeña, casi invisible, en la base del barril. Me arrodillé y metí la mano. Y sentí, no sé cómo explicarlo, una puerta. Una puerta que se abría hacia otro lado. Esa noche no dormí. Pensé en avisarle a doña Florinda, al profesor Girafales, pero sabía que nadie me iba a creer. Así que esperé a que los niños estuvieran dormidos, y volví al barril. Con una linterna, me asomé por la grieta. Lo que vi, me heló la sangre. Era un lugar oscuro. Un espacio infinito, donde las sombras se retorcían y donde la luz no podía entrar. Y entonces escuché voces. Susurros lejanos. Una voz profunda, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Ven, ven a jugar. Ven, y no te perderás. Ven, decía la voz, lenta, hipnótica. Intenté alejarme, pero sentía algo que me sujetaba. Una mano larga, delgada, que me agarraba del pie. Suéltame. Grité. Y entonces, me di cuenta. No era una mano normal. Era una sombra que quería arrastrarme. Pegué un salto y salí corriendo del patio, sin mirar atrás. Desde ese día, no he vuelto a tocar el barril. Pero cada vez que cierro los ojos, veo esas manos alargadas que salen de la oscuridad. Y lo peor es que, no solo el chavo desapareció. La Popis también. Se fue una mañana y nunca regresó. La Chilindrina dice que escuchó su voz desde dentro del barril, llamándola. Y yo empiezo a temer que pronto, me toque a mí. Por eso se los digo, vecinos. Cuídense, porque en esta vecindad hay algo más que risas y juegos. Hay una presencia que se alimenta de los niños. Que se esconde en las sombras. Que susurra desde la oscuridad. Y que está esperando. Esperando que alguien abra la puerta.